¿Alguna vez has notado cómo algunas personas parecen vivir en constante lucha con el dinero, mientras que otras simplemente fluyen con prosperidad, como si la abundancia supiera exactamente dónde encontrarla? No es falta de esfuerzo, ni de fe. A menudo, lo que separa estos dos mundos es algo silencioso, íntimo y casi invisible: las palabras que te dices a ti mismo antes de dormir. Sí, ese momento en el que el cuerpo se relaja, la mente se ralentiza y el subconsciente toma el control. Lo que casi nadie te ha dicho es que, en este momento, estás en contacto directo con tu campo vibracional más profundo. Es allí donde responde la energía del dinero, donde se fortalece la conciencia de la riqueza o la escasez y donde la reprogramación mental ocurre sin resistencia. Mientras muchos se quedan dormidos cargando con miedo económico, tensión y pensamientos de supervivencia, otros utilizan este momento como un ritual nocturno de alineación energética, fe y gratitud. ¿Y si te dijera que el dinero no responde a lo duro que trabajas, sino al lenguaje de la prosperidad que emites antes de dormir? Florence Scovel Sin, una de las mayores voces del pensamiento metafísico, ya enseñó que las palabras cargadas de emoción, sentimiento y confianza moldean la realidad. En este contenido, entenderás por qué pequeñas declaraciones de poder dichas por la noche pueden transformar tu flujo financiero, cambiar tu vibración y llevarte a un verdadero sueño de abundancia donde la prosperidad comienza incluso antes de que amanezca. Hay una diferencia silenciosa entre quienes viven en constante lucha con el dinero y quienes atraen la prosperidad casi sin esfuerzo. No es inteligencia por encima de la media, ni suerte divina eligiendo favoritos. La mayoría de las veces, esta diferencia está en la conciencia de la abundancia que la persona posee, incluso cuando los números aún no lo reflejan. Mientras algunos viven en un estado de alerta, miedo financiero y escasez, otros actúan desde la confianza y el mérito. Quienes tienen problemas económicos suelen despertarse y dormir pensando en facturas, retrasos y preocupaciones, alimentando al subconsciente con una vibración de supervivencia. Sin darse cuenta, estas emociones repetidas crean un campo vibracional que bloquea el flujo financiero. Es como intentar remar contracorriente mientras te preguntas por qué estás tan cansado. El esfuerzo está ahí, pero la energía está desalineada con la prosperidad. Por otro lado, quienes atraen la abundancia han aprendido de forma natural, consciente o inconscientemente, a hablar el lenguaje de la prosperidad. Estas personas no ignoran los desafíos, sino que eligen palabras, sentimientos y pensamientos que mantengan una alineación energética con las oportunidades. Entienden que el dinero responde a la vibración, no a la desesperación. Este estado interno prepara el terreno para el siguiente paso: entender el dinero como energía viva, para que tenga perfecto sentido. El dinero no es solo papel, un número en una pantalla o el resultado del esfuerzo físico. Dentro del pensamiento metafísico, es una energía viva que responde directamente a las palabras, emociones y vibraciones que emites. Cuando hablas de dinero con peso, miedo o ironía, esa energía se retira. Cuando hablas con respeto, confianza y conciencia de la abundancia, el flujo comienza a reorganizarse. Florence Scovel Sin explicó que las palabras son decretos en movimiento, especialmente cuando están cargadas de sentimiento. No tiene sentido repetir declaraciones de poder si, por dentro, la emoción sigue siendo de escasez o duda. El campo vibracional no responde al sonido de la voz, sino a la verdad emocional que hay detrás de ella. Por eso algunas personas afirman prosperar y permanecen atrapadas, mientras que otras apenas alzan la voz y prosperan. En la práctica, esto comienza con pequeños cambios en el diálogo diario. Intercambiar frases como "el dinero nunca se queda conmigo, por el dinero circula y se vuelve multiplicado" ya altera la energía del dinero que te rodea. No es magia instantánea, es alineación energética continua. Y cuando esta comunicación ocurre en el momento adecuado, antes de dormir, el subconsciente recibe el mensaje sin filtros, que es exactamente en lo que profundizaremos en el siguiente punto. Hay un momento precioso en el día en el que la mente consciente se relaja y el subconsciente toma el control casi total los minutos antes de dormir. En ese momento, las defensas caen, el juicio queda en silencio, y todo lo que piensas, sientes y declaras va directamente al campo vibracional. Es como si la mente tuviera la puerta abierta, lista para recibir órdenes que resonarán durante toda la noche. El problema es que mucha gente usa este portal al revés. Se va a la cama pensando en la escasez, el miedo económico,
las preocupaciones y frustraciones del día. Sin darse cuenta, entrega al subconsciente exactamente el tipo de energía en la que no quiere vivir Mahana. El sueño llega, pero no es un sueño de abundancia, sino un ciclo inconsciente de repetición de los mismos patrones. Cuando aprendes a usar palabras antes de dormir con intención, emoción y alineación energética, la reprogramación mental ocurre de forma natural. Visualizar la prosperidad, sentir gratitud y declarar confianza en este momento crea un estado profundo de manifestación. No es esfuerzo, es cooperación con una ley espiritual que siempre ha estado activa. Y esto nos lleva a algo aún más sutil: las frases de escasez que sabotean todo sin que te des cuenta. Mucha gente cree que solo están haciendo palabra, pero el subconsciente no entiende las bromas ni la exageración. Frases simples como "el dinero es difícil", "nunca queda nada" o "ganar dinero cansa" funcionan como órdenes silenciosas que detienen el flujo financiero. Cada repetición refuerza una conciencia de la escasez que empieza a funcionar en piloto automático, día tras día. Lo más curioso es que estas frases casi siempre van acompañadas de emoción. Un suspiro, un tono de cansancio, una sensación de injusticia. Y eso es precisamente lo que da fuerza al bloqueo. La vibración emitida no es solo de palabras, sino también de sentimiento e identidad. Poco a poco, la persona empieza a verse a sí misma como alguien que lucha, y no como alguien alineado con la prosperidad. El cambio comienza cuando te observas sin juzgarte. Fijarse en lo que dices antes de dormir es un paso poderoso. Cambiar frases de escasez por declaraciones de poder no es negar la realidad, es elegir un nuevo lenguaje de prosperidad. Este ajuste prepara el terreno para algo aún más profundo: entender que no son solo las palabras, sino el sentimiento detrás de ellas, lo que realmente crea manifestación. No es lo que dices lo que crea resultados, sino lo que sientes al decirlo. El subconsciente responde a la emoción, no al habla bonita. Puedes repetir docenas de declaraciones de poder sobre el dinero, la abundancia y la prosperidad, pero si dentro hay miedo financiero, duda o una sensación de indignidad, la vibración que emite sigue siendo de escasez. Por eso algunas afirmaciones parecen no funcionar. La persona habla de riqueza, pero el cuerpo está tenso, el pecho apretado y la mente alerta. El campo vibracional detecta esta desalineación inmediatamente. Florence Scovel ya explicó que la palabra solo adquiere poder cuando transmite un sentimiento verdadero. Sin emoción, la frase se convierte en sonido. Con la emoción, se convierte en una orden energética. En la práctica, esto lo cambia todo. Antes de dormir, en lugar de repetir frases mecánicamente, la invitación es sentir. Sentir gratitud por algo sencillo, sentir alivio, sentir confianza en el flujo financiero. Una sola frase dicha con verdadero sentimiento vale más que 100 frases vacías. Y cuando esa sensación empieza a resultar familiar, revela algo aún más profundo: el origen emocional de la escasez que se ha aprendido y heredado. Mucha gente cree que la difícil relación con el dinero comenzó en la edad adulta, pero en realidad nace mucho antes. La escasez casi siempre tiene un origen emocional y se construye a partir de historias escuchadas, experiencias vividas y ejemplos observados en la infancia. Las frases dichas por padres, abuelos o cuidadores quedan registradas en el subconsciente como verdades absolutas, moldeando la conciencia de la riqueza o la carencia. Sin siquiera darse cuenta, estos programas inconscientes se convierten en leyes internas. La persona crece, trabaja, se esfuerza, pero lleva un viejo miedo financiero, que no es suyo, sino heredado. El subconsciente no diferencia el pasado del presente, ni distingue entre el origen real y el origen emocional. Simplemente repite el patrón para mantener una sensación de seguridad conocida, aunque eso signifique una escasez continua. Reconocer esto no es culpar a nadie, es liberador. Cuando entiendes que ciertos bloqueos no son fracasos personales, sino programas antiguos, nace la posibilidad de una reprogramación mental consciente. Especialmente por la noche, antes de dormir, esta comprensión abre espacio para la sanación, la alineación energética y nuevas decisiones internas. Y es precisamente este proceso de sanación el que transforma la relación con el dinero a través del diálogo interno y la gratitud. Sanar tu relación con el dinero no empieza en el bolsillo, empieza en la conversación silenciosa que tienes contigo mismo. El diálogo interno es la voz que te acompaña antes de dormir, cuando nadie más te escucha.
Si esta voz exige, critica y refuerza la escasez, el subconsciente entiende que aún existe peligro. Pero cuando esa conversación cambia, la energía del dinero empieza a responder de forma diferente. La gratitud es una de las herramientas más poderosas en este proceso porque cambia el enfoque sin esfuerzo. Estar agradecido no es fingir que todo es perfecto, sino reconocer que el flujo financiero ya existe, incluso en los detalles. La gratitud antes de dormir calma el sistema emocional, disuelve el miedo financiero y crea un campo vibracional favorable para la prosperidad. Es como decirle al subconsciente ahora todo está seguro. En la práctica, esto puede ser sencillo. Antes de cerrar los ojos, reconoce 3 pequeñas victorias del día, paga una factura, recibe ayuda, ten una idea. Entonces declara con sentimiento confío en el flujo de abundancia. Este ritual nocturno fortalece la conciencia de la abundancia y prepara el terreno para algo aún más específico, el ritual que enseo Florence para alinear mente, emoción y prosperidad. Florence Scovel sin enseñó que el ritual nocturno no consistía en repetir frases hermosas, sino en entrar en un estado interno de alineación energética. Antes de dormir, les aconsejó que calmaran la mente, relajaran el cuerpo y eligieran palabras sencillas, llenas de fe y confianza. Sin esfuerzo, sin tensión. El objetivo era sentir que la petición ya había sido escuchada por la ley espiritual. El ritual comenzó con una rendición consciente. En lugar de intentar controlar cómo llegaría el dinero, Florence sugirió decir algo como dejo esta situación y confío en el flujo perfecto de prosperidad. Esta rendición eliminó el miedo financiero de la ecuación y permitió que el subconsciente funcionara sin resistencia. La sensación era de alivio, no de expectativa ansiosa, y eso marcaba toda la diferencia en el campo vibratorio. Aplicar esto hoy en día es más sencillo de lo que parece. Antes de dormir, elige una frase corta del lenguaje de la prosperidad, repite despacio y siente que ya estás tranquilo. Entonces deja que el sueño venga de forma natural, sin insistir. Este sueño de abundancia es cuando ocurre la reprogramación mental de forma más profunda. Y cuando despiertas, el reflejo empieza a aparecer, mostrando que el dinero es solo un espejo de la conciencia interna. Durante mucho tiempo, enseñaron que el dinero es el resultado exclusivo del esfuerzo, el sacrificio y el cansancio. Pero cuando te fijas más en la atención, te das cuenta de que 2 personas pueden trabajar duro y obtener resultados completamente diferentes. Esto ocurre porque el dinero responde primero a la conciencia interna, al nivel de valor, confianza y alineación energética que la persona sostiene. Cuando la conciencia sigue atrapada en la escasez, el esfuerzo se convierte en una carga. La persona lo hace, corre, lo intenta, pero siente que algo siempre se detiene. Cuando la conciencia de abundancia comienza a expandirse, el mismo esfuerzo se vuelve ligero, dirigido y efectivo. El flujo financiero empieza a responder no solo a las acciones, sino también al estado interior que guía esas acciones. Esta comprensión toma el dinero del lugar del sufrimiento y lo devuelve al lugar de la sociedad. Trabajar sigue siendo importante, pero ya no es una batalla. El subconsciente empieza a aceptar oportunidades, ideas y conexiones que antes se ignoraban. Y cuando esta conciencia cambia, ocurre algo inevitable: la vibración se eleva, dando paso a oportunidades inesperadas y prosperidad continua, tal como veremos en el siguiente punto. Cuando la vibración cambia, la vida responde. No porque el mundo exterior se transforme de la nada, sino porque empiezas a percibir y aceptar oportunidades que antes estaban fuera de tu campo de visión. La vibración es como una emisora de radio. Cuando ajustas la frecuencia interna para la abundancia, la confianza y la conciencia de la riqueza, empiezas a captar ideas, personas y caminos alineados con la prosperidad. Este cambio no ocurre con presión, sino con ligereza. Al sustituir el miedo financiero por fe, la escasez por gratitud y la tensión por confianza, el campo vibracional se reorganiza de forma natural. El dinero empieza a circular con menos resistencia, y la manifestación deja de ser un esfuerzo mental para convertirse en un reflejo de la alineación energética. Es en este punto cuando la prosperidad deja de ser un evento aislado y se convierte en un flujo continuo. En la práctica, esto se apoya con pequeñas decisiones diarias, especialmente antes de acostarse. Las palabras conscientes, las emociones verdaderas y las visualizaciones sencillas crean un estado interno estable.
El sueño de abundancia comienza a nutrir el subconsciente noche tras noche. Y cuando este estado se vuelve familiar, la prosperidad deja de ser algo que buscas y se convierte en algo que te encuentra. Ahora dime sinceramente qué te decías antes de dormir. ¿Qué palabras, emociones e imágenes has estado transmitiendo a tu subconsciente cada noche? Porque, por todo lo que hemos visto hasta ahora, está claro que el dinero no responde al esfuerzo aislado, sino a la vibración, la sensación y la conciencia de abundancia que mantienes cuando termina el día. Puede que te des cuenta de que no tienes que cambiarlo todo de golpe. Empieza poco a poco. Una frase dicha con fe. Un momento de verdadera gratitud. Un ritual nocturno simple pero consciente. Observa cómo reacciona tu cuerpo, cómo tu mente se ralentiza y cómo la confianza empieza a reemplazar el miedo financiero. La verdadera reprogramación mental ocurre cuando te permites sentir valor y alinear la emoción, el pensamiento y la energía del dinero. Así que esta noche, antes de cerrar los ojos, hazlo de otra manera. Elige palabras de prosperidad, entra en el sueño de la abundancia y permite que el flujo financiero encuentre nuevos caminos hacia ti. Y si este contenido tenía sentido, si algo dentro de él despertaba, suscríbete al canal, activa las notificaciones y sigue caminando conmigo. Aquí, cada video es una invitación a ampliar tu conciencia sobre la riqueza y vivir la prosperidad como un estado natural.